Una joven heredó una vieja tienda de antigüedades de su abuela, y un día un cliente misterioso que cambió todo. La tienda, ubicada en una calle tranquila de un pequeño pueblo, había sido el corazón de la comunidad durante décadas. Alina, de 28 años, había crecido entre las viejas estanterías y los recuerdos polvorientos, pero nunca imaginó que un día se convertiría en la propietaria. La tienda de su abuela, tesoro del pasado, estaba llena de objetos antiguos que contaban historias. Sin embargo, a pesar del valor sentimental y la historia que albergaba, el negocio no era floreciente. Alina había hecho todo lo posible por mantenerlo abierto, pero la vida moderna y el avance tecnológico estaban acabando con el encanto de las antigüedades. Un día, mientras limpiaba y reorganizaba la tienda, un cliente misterioso llegó. Era un hombre de unos 50 años, con una presencia inquietante que hizo que Alina sintiera un escalofrío. Vestía un traje oscuro y tenía una mirada enigmática. Llevaba consigo un pequeño maletín que abrió con cuidado al llegar al mostrador. «Buenas tardes», dijo con voz grave. «He oído hablar de su tienda y vine en busca de algo específico». Alina, intentando ser amable a pesar de su inquietud, respondió: «Hola, ¿en qué puedo ayudarle?». El hombre sacó del maletín un objeto envuelto en una tela. Lo colocó sobre el mostrador y con un gesto solemne desenrolló la tela para revelar un antiguo medallón. Era un objeto elaborado con delicadeza, con intrincadas grabaciones que parecían contar una historia propia. «Este medallón», comenzó el hombre, «perteneció a mi familia hace muchos años. Mi abuelo lo escondió antes de morir, y he estado buscando el lugar donde fue guardado. Se dice que está relacionado con una serie de eventos que cambiaron la historia de nuestra familia». Alina lo observó, cautivada. El medallón parecía estar cargado de una historia que iba más allá de su apariencia. «¿Cómo puedo ayudarle con esto?», preguntó, su curiosidad creciendo. El hombre le explicó que había encontrado pistas que sugerían que el medallón estaba vinculado a un secreto guardado por generaciones. La clave estaba en los símbolos tallados en la superficie del medallón. Creía que el medallón estaba conectado a una antigua leyenda que podría revelar un importante legado. Alina, intrigada por la historia, aceptó ayudar al hombre. A medida que pasaban las semanas, la tienda se transformó en un centro de investigación. Cada rincón estaba cubierto de documentos antiguos, mapas descoloridos y libros viejos llenos de polvo. Pasaban horas desentrañando antiguos documentos, analizando cada detalle y rastreando la historia de la familia del hombre. El hombre, que se presentó como Elías, tenía un conocimiento impresionante sobre historia y artefactos antiguos. Su pasión y determinación eran contagiosas. Alina se encontró inmersa en un mundo que nunca había imaginado, lleno de intrigas y secretos ocultos durante siglos. Cada pista los acercaba más a un misterio que parecía tener un impacto profundo en la vida de Alina. En una de sus sesiones de investigación, descubrieron una carta escondida entre las páginas de un libro antiguo. La carta, escrita en alemán, revelaba la existencia de un antiguo manuscrito que había sido robado durante la Segunda Guerra Mundial. El manuscrito contenía secretos que podían cambiar la historia conocida y estaba estrechamente relacionado con el medallón que Elías había llevado. Elías explicó que su familia había sido parte de un movimiento secreto durante la guerra, cuyo objetivo era proteger artefactos históricos de ser saqueados por los nazis. Este movimiento, conocido como los Guardianes del Pasado, había logrado salvar numerosos tesoros culturales, pero a un gran costo. Muchos miembros de su familia habían perdido la vida en el proceso. A medida que profundizaban en el pasado, Alina y Elías encontraron conexiones sorprendentes con figuras históricas y eventos que habían sido ocultos durante mucho tiempo. Descubrieron que el medallón no solo era un objeto valioso, sino una pieza clave en un rompecabezas mucho más grande. Los símbolos tallados en su superficie eran una especie de código que, una vez descifrado, revelaría la ubicación del manuscrito perdido. Mientras tanto, la situación en la tienda se volvía cada vez más difícil. Los problemas económicos acumulados y la falta de clientes estaban empujando a Alina al borde del desespero. Las facturas se apilaban y cada día parecía traer nuevos desafíos. El tiempo que pasaba con Elías le daba un respiro de la tensión diaria,
pero también le preocupaba cómo resolvería la crisis de la tienda. Cada vez que recibía una llamada de un acreedor, sentía un nudo en el estómago. Una noche, después de cerrar la tienda, Alina se quedó trabajando en uno de los documentos más antiguos que habían encontrado. La luz de la lámpara parpadeaba y el silencio de la tienda parecía acentuar su soledad. Estaba absorta en sus pensamientos cuando escuchó un ruido en la puerta trasera. Alina sintió un escalofrío, pero se armó de valor y fue a investigar. Al abrir la puerta, encontró una nota pegada en el marco. La nota, escrita con una caligrafía temblorosa, decía: «Dejen de buscar o enfrentarán las consecuencias». Alina sintió que el miedo la invadía, pero también una determinación renovada. Sabía que estaban cerca de algo importante, algo que alguien no quería que descubrieran. Al día siguiente, compartió la nota con Elías, quien también parecía preocupado. «Esto significa que estamos en el camino correcto», dijo Elías con voz firme. «Pero también significa que debemos tener cuidado. Hay personas que harían cualquier cosa para mantener este secreto oculto». La investigación continuó, pero ahora con una nueva sensación de urgencia y peligro. Cada descubrimiento parecía atraer la atención de personas indeseables. Un día, mientras examinaban un libro raro en la biblioteca de la ciudad, notaron a un hombre observándolos desde una esquina. El hombre tenía una mirada fría y calculadora que les hizo sentir incómodos. Elías decidió confrontarlo, pero el hombre desapareció antes de que pudiera hacerlo. Alina y Elías comenzaron a tomar precauciones adicionales, asegurándose de que no lo siguieran y manteniendo en secreto su progreso. Sin embargo, sabían que el tiempo se estaba acabando y que debían actuar rápido. Finalmente, lograron descifrar el código del medallón. Los símbolos señalaban a una pequeña iglesia en las afueras del pueblo, una iglesia que había sido destruida durante la guerra y reconstruida años después. Alina y Elías se dirigieron al lugar, sintiendo que estaban a punto de descubrir algo monumental. Al llegar, encontraron una antigua cripta bajo la iglesia. La entrada estaba cubierta de escombros y vegetación, pero lograron abrirse camino. En el interior, la cripta estaba llena de reliquias y artefactos, pero lo más importante era un cofre escondido en una esquina. Dentro del cofre, encontraron el manuscrito perdido. El manuscrito estaba en condiciones frágiles, pero era evidente que contenía información valiosa. Mientras Alina lo sostenía, sintió una mezcla de emoción y temor. Sabía que este descubrimiento cambiaría todo, no solo para ella, sino también para la historia que había conocido hasta ahora. Sin embargo, su triunfo fue de corta duración. Al salir de la cripta, fueron confrontados por el mismo hombre que los había estado siguiendo. Estaba armado y no parecía dispuesto a dejarlos irse con el manuscrito. En ese momento, Alina y Elías comprendieron que su lucha no había terminado, sino que apenas comenzaba. Una noche, mientras Alina cerraba la tienda, fue abordada por un grupo de individuos que exigían el medallón. Eran 3 hombres, de aspecto intimidante, con ojos oscuros y miradas fijas en ella. Uno de ellos, alto y corpulento, se adelantó, mostrando una cicatriz en el rostro que parecía reciente. «Sabemos que tienes el medallón», dijo el hombre con voz ronca. «Dánoslo y no te pasará nada». Alina retrocedió, su corazón latiendo con fuerza. No tenía idea de quiénes eran ni por qué querían el medallón, pero la ferocidad en sus ojos la dejó aterrorizada. «No sé de qué están hablando», logró decir, tratando de mantener la calma. Otro de los hombres, más bajo pero con una expresión aún más amenazante, se acercó más. «No juegues con nosotros», gruñó. «Sabemos que has estado trabajando con Elías. Danos el medallón, o las cosas se pondrán muy feas para ti». Antes de que pudiera responder, uno de los hombres tomó a Alina por el brazo, apretándolo con fuerza. Ella sintió el dolor y el miedo la paralizó. «¡Déjenme!», gritó, tratando de liberarse. En ese momento, una luz brillante apareció en la calle y los hombres soltaron a Alina, retrocediendo a las sombras. Un coche patrulla pasó lentamente, y Alina aprovechó la oportunidad para correr de vuelta a la tienda, cerrando la puerta con llave detrás de ella. Se apoyó contra la puerta, respirando con dificultad, y se quedó allí hasta que sintió que sus piernas podían sostenerla de nuevo. Al día siguiente,
Elías apareció en la tienda con una expresión preocupada. Parecía más cansado de lo habitual y su rostro estaba marcado por la preocupación. «Han encontrado el rastro», dijo sin preámbulos, «y no podemos permitir que se lleven el medallón. Está en peligro y tenemos que actuar rápido». Alina le contó sobre el encuentro de la noche anterior y Elías frunció el ceño, su expresión volviéndose aún más grave. «Esto es peor de lo que pensaba», murmuró. «No solo nos están siguiendo, sino que están dispuestos a usar la violencia para conseguir lo que quieren». Decidieron que el medallón debía ser escondido en un lugar seguro. Elías sugirió una antigua bodega que había pertenecido a su familia, un lugar que había sido utilizado en tiempos de guerra para ocultar objetos valiosos. Alina estuvo de acuerdo, aunque el miedo seguía presente en su mente. Mientras tanto, intentaron descubrir más sobre sus perseguidores. Pasaron días investigando, utilizando todos los recursos a su disposición. Fue entonces cuando descubrieron que un antiguo rival de la familia de Elías estaba detrás de todo. Este rival, llamado Heinrich, había envidiado durante mucho tiempo el legado de los antepasados de Elías. Durante años, Heinrich había intentado recuperar el medallón y desenterrar el secreto que llevaba consigo. Heinrich era un hombre peligroso, conocido por sus métodos despiadados y su obsesión por los artefactos históricos. Había hecho su fortuna mediante el tráfico de antigüedades y tenía una red de contactos que abarcaba varios continentes. Su nombre evocaba miedo y respeto en igual medida en el mundo de los coleccionistas de artefactos. Una noche, mientras revisaban antiguos documentos en la trastienda de la tienda, Elías encontró una carta que había sido escrita por su abuelo durante la guerra. La carta hablaba de una traición dentro del grupo de los guardianes del pasado, una traición que había llevado a la pérdida de muchas vidas y al robo de varios artefactos, incluyendo el manuscrito y el medallón. «Mi abuelo sospechaba de Heinrich desde el principio», dijo Elías leyendo la carta en voz alta. «Creía que estaba pasando información a los nazis, pero nunca tuvo pruebas concretas». Alina sintió un escalofrío. La magnitud del peligro en el que se encontraban se hacía cada vez más evidente. Heinrich no solo quería el medallón, sino que también buscaba venganza por lo que consideraba una afrenta personal. «Tenemos que encontrar ese manuscrito antes que ellos», dijo Alina, su determinación creciendo a pesar del miedo. «No podemos dejar que algo tan importante caiga en las manos equivocadas». A medida que avanzaban en su investigación, se dieron cuenta de que estaban siendo vigilados constantemente. Un día, al salir de la tienda, Alina notó un coche negro estacionado al otro lado de la calle. Cada vez que se movían, el coche parecía seguirlos a una distancia prudente. La paranoia comenzó a invadir sus pensamientos y sabían que debían actuar con rapidez y discreción. Decidieron dividir sus esfuerzos. Mientras Elías continuaba la búsqueda del manuscrito, Alina se encargaría de despistar a sus perseguidores y mantener el medallón a salvo. Usaron un sistema de comunicación en clave para evitar ser interceptados y tomaron rutas diferentes cada vez que se encontraban. Una tarde, mientras Elías investigaba en una biblioteca local, Alina fue abordada nuevamente, esta vez por una mujer que parecía saber exactamente quién era. «No sabes en qué te estás metiendo», dijo la mujer con una voz fría. «Heinrich no se detendrá hasta que tenga el medallón. Entrégaselo y podrás seguir con tu vida». Alina, aunque asustada, se mantuvo firme. Sabía que ceder no era una opción. La mujer le entregó una tarjeta con un número de teléfono y se fue sin decir más. Alina llevó la tarjeta a Elías y juntos trataron de descifrar lo que esto significaba. Estaban jugando un juego peligroso, uno en el que el más mínimo error podría costarles la vida, pero estaban determinados a seguir adelante. La búsqueda del manuscrito no solo era una cuestión de resolver un misterio histórico, sino también de proteger un legado familiar y quizás descubrir algo mucho más importante de lo que jamás habían imaginado. Las amenazas constantes y el peligro inminente no hicieron más que fortalecer su resolución. Sabían que estaban en la recta final de su búsqueda y que cada paso los acercaba más a la verdad. Y aunque el miedo seguía presente, también lo estaba la esperanza de que sus esfuerzos no serían en vano. El clima se tensó cuando Heinrich comenzó a amenazar a Alina directamente. La tienda fue vandalizada una noche,
las vitrinas destrozadas y los objetos de valor esparcidos por el suelo. Alina encontró un mensaje pintado con spray en la pared. Devuélvelo o sufre las consecuencias. El miedo se apoderó de ella, pero también una determinación férrea. Sabía que rendirse no era una opción. Cada día estaba lleno de miedo y incertidumbre. Alina vivía con la constante sensación de ser observada, y cada ruido fuera de lugar la hacía saltar. Elías trataba de animarla, pero él mismo estaba inquieto, su rostro marcado por la preocupación. Sabían que tenían que actuar rápido para evitar que la situación se volviera insostenible. Una noche, después de otro intento de intimidación por parte de los secuaces de Heinrich, Elías y Alina decidieron que no podían seguir así. Debían encontrar un lugar seguro para analizar el medallón y el manuscrito en profundidad. Recordaron una antigua biblioteca en una ciudad cercana, un lugar que Elías había mencionado antes, conocido por su vasta colección de documentos históricos y su ambiente tranquilo y seguro. Empacaron rápidamente sus cosas y bajo la cobertura de la noche se dirigieron a la biblioteca. Era un edificio majestuoso, con columnas de mármol y una fachada imponente que hablaba de su importancia histórica. Dentro, el silencio y el olor a libros antiguos proporcionaban un contraste reconfortante con el caos que habían dejado atrás. La investigación en la biblioteca los llevó a descubrir una serie de pistas ocultas en los márgenes de antiguos libros de historia. Estas pistas sugerían la existencia de una bóveda secreta bajo una iglesia antigua en las afueras de la ciudad. La iglesia, que había sido construida en el siglo XV, tenía una reputación de ser un lugar de refugio durante tiempos de guerra, lo que encajaba con la historia del medallón. Decidieron visitar la iglesia al día siguiente. Era un edificio impresionante, con altos vitrales y un aire de misterio que parecía envolverlo todo. La iglesia estaba desierta, lo que facilitó su entrada sin llamar la atención. Con la ayuda de los documentos que habían encontrado, localizaron una entrada oculta detrás del altar, un pasaje estrecho y oscuro que descendía hacia lo desconocido. La bóveda era un espacio amplio y cavernoso, lleno de estanterías de piedra y cajas antiguas. El aire estaba cargado de polvo y un silencio inquietante. Alina y Elías comenzaron a buscar más información sobre el medallón entre los documentos y artefactos almacenados allí. Fue entonces cuando encontraron un diario antiguo, escrito por un ancestro de Elías, que contenía detalles sobre el origen del medallón y su conexión con el manuscrito. El diario revelaba que el medallón era una llave que, junto con el manuscrito, podía desentrañar un tesoro escondido por los guardianes del pasado, un grupo secreto que había protegido artefactos históricos durante siglos. Este tesoro no era de oro o joyas, sino de conocimiento y poder, una colección de documentos y artefactos que podían cambiar la historia tal como la conocían. Sin embargo, justo cuando creían estar más cerca de la verdad, Heinrich y sus hombres aparecieron en la entrada de la bóveda. Heinrich, con una sonrisa siniestra en el rostro, avanzó hacia ellos. ¿Pensaron que podían esconderse de mí?, dijo, su voz resonando en el espacio cerrado. Ese medallón me pertenece por derecho, y haré lo que sea necesario para recuperarlo. Se produjo un enfrentamiento dramático. Heinrich y sus secuaces se abalanzaron sobre Alina y Elías, quienes lucharon con todas sus fuerzas para defenderse. Alina, utilizando su conocimiento del lugar, aprovechó la ventaja del terreno, guiando a Elías hacia una esquina donde podían usar las cajas y estanterías como cobertura. El combate fue feroz. Heinrich, mostrando una fuerza y determinación sorprendentes, parecía imparable. Elías, aunque más débil físicamente, utilizó su ingenio para intentar igualar las probabilidades. En un momento crítico, Alina logró derribar una estantería sobre uno de los secuaces, dejándolo fuera de combate. Pero Heinrich no se rendía. Logró acorralar a Alina, el medallón en su mano. Sus ojos brillaban con un deseo casi febril. «Esto no es solo un objeto», dijo. «Es la culminación de mi venganza. Con esto destruiré el legado de tu familia y reclamaré lo que siempre debió ser mío». Justo cuando parecía que todo estaba perdido, Elías, con una última dosis de fuerza y determinación, se lanzó sobre Heinrich, logrando arrebatarle el medallón. En la confusión, Alina aprovechó para golpear a Heinrich, dejándolo aturdido. Con Heinrich y sus hombres neutralizados,
Alina y Elías tomaron el medallón y el manuscrito y huyeron de la bóveda, sabiendo que debían poner fin a esta persecución de una vez por todas. Pero sabían que el enfrentamiento con Heinrich había sido solo el comienzo de un nuevo capítulo en su lucha por proteger el legado de sus familias y descubrir la verdad oculta tras el medallón y el manuscrito. Mientras se alejaban de la iglesia, exhaustos pero victoriosos, Alina miró a Elías y vio en sus ojos la misma determinación que sentía en su corazón. Sabían que la batalla no había terminado, pero también sabían que juntos podían enfrentar cualquier desafío. Después de huir de la iglesia y con Heinrich y sus hombres temporalmente neutralizados, Alina y Elías sabían que su viaje estaba lejos de terminar. La clave para poner fin a las amenazas y descubrir la verdad detrás del medallón y el manuscrito se encontraba en algún lugar de los documentos que habían recuperado. Se refugiaron en una pequeña cabaña en las montañas, un lugar que Elías había conocido desde su infancia y que ahora les ofrecía un respiro temporal. Rodeados de naturaleza y lejos del caos, pudieron concentrarse en su investigación. Con el medallón y el manuscrito a salvo, comenzaron a desentrañar los secretos que contenían. Al estudiar el diario y los documentos, descubrieron que el medallón y el manuscrito no solo eran una llave y un mapa, sino también un registro de la historia oculta de su familia. El medallón pertenecía a una serie de objetos que guardaban la ubicación de un archivo secreto, un lugar que contenía conocimientos perdidos y tecnologías antiguas, protegidos durante siglos por los guardianes del pasado. El manuscrito contenía instrucciones cifradas sobre cómo llegar a este archivo, pero había más. Revelaba que la familia de Elías había sido parte de una red más grande de guardianes, quienes habían luchado durante generaciones para proteger estos secretos de aquellos que buscarían usarlos para el mal. Mientras descifraban las instrucciones del manuscrito, Alina y Elías se dieron cuenta de que el archivo secreto estaba escondido en un lugar inaccesible a simple vista. Una caverna oculta en una montaña sagrada, conocida solo por un puñado de personas. La caverna estaba protegida por una serie de mecanismos antiguos que solo podían ser desactivados con el medallón. El viaje hacia la montaña fue arduo y peligroso. Tuvieron que evitar a los hombres de Heinrich, quienes seguían buscándolos implacablemente. Alina y Elías se movían con sigilo, utilizando rutas poco conocidas y manteniéndose siempre un paso por delante de sus perseguidores. Finalmente, llegaron a la entrada de la caverna, una grieta oculta en la ladera de la montaña, cubierta por vegetación y casi invisible a simple vista. Al usar el medallón como llave, lograron abrir la entrada y acceder a los antiguos mecanismos de defensa. Dentro de la caverna, encontraron una vasta colección de documentos, artefactos y reliquias, todo preservado con meticuloso cuidado. El archivo secreto contenía conocimientos sobre medicina, astronomía, filosofía y tecnología, que habían sido protegidos para el beneficio de la humanidad. Mientras exploraban el archivo, Alina y Elías no se dieron cuenta de que Heinrich y sus hombres habían seguido su rastro. Alina estaba examinando un antiguo pergamino cuando escuchó ruidos en la entrada de la caverna. Heinrich había encontrado la manera de seguirlos y ahora estaba decidido a recuperar el medallón y destruir el legado de los guardianes. Se produjo un enfrentamiento final dentro de la caverna. Heinrich, cegado por su ambición y venganza, atacó con ferocidad. Alina y Elías lucharon con todo lo que tenían, usando su ingenio y el conocimiento del terreno para ganar ventaja. La caverna se llenó de ecos de la lucha, y el destino de los guardianes parecía pender de un hilo. En el clímax de la batalla, Alina logró arrebatarle el medallón a Heinrich y con una última maniobra desesperada, activó un mecanismo de defensa oculto en la caverna. El techo comenzó a derrumbarse, y Heinrich, atrapado en su obsesión, fue sepultado por los escombros. Alina y Elías, exhaustos pero victoriosos, lograron escapar de la caverna justo a tiempo. Con Heinrich finalmente derrotado, supieron que el legado de los guardianes estaba a salvo, al menos por el momento. Con la amenaza de Heinrich eliminada, Alina y Elías dedicaron su tiempo a proteger y compartir el conocimiento que habían encontrado. Decidieron que la mejor manera de honrar a los guardianes era utilizar la información y los artefactos del archivo para el beneficio de todos. Alina volvió a su tienda de antigüedades, que había sido destruida en la lucha. Con la ayuda de Elías y el apoyo de la comunidad,
la reconstruyeron y la convirtieron en un centro de conocimiento y aprendizaje. La tienda no solo vendía antigüedades, sino que también ofrecía talleres y clases sobre la historia y los secretos que habían descubierto. Elías, por su parte, se dedicó a escribir sobre su experiencia y los descubrimientos que habían hecho. Sus libros se convirtieron en bestsellers y ayudaron a difundir el conocimiento y la historia de los guardianes a un público más amplio. Un día, mientras Alina organizaba un evento en la tienda, un hombre mayor entró y se presentó como un historiador independiente. Se llamaba Dr. Marcus Bennett y afirmó tener información importante sobre el medallón y el archivo. Durante la conversación, Bennett reveló algo sorprendente. Heinrich no era solo un rival en busca de poder. En realidad, había sido un guardián renegado, alguien que había sido traicionado por los propios guardianes debido a un conflicto de intereses. Heinrich había creído que los secretos del archivo debían ser compartidos con el mundo para evitar futuras guerras y desastres, pero su enfoque radical y su naturaleza vengativa lo habían convertido en un enemigo. La revelación dejó a Alina y Elías perplejos. Heinrich no había sido simplemente un villano, había tenido una visión, aunque distorsionada por su sed de venganza. Alina y Elías se dieron cuenta de que su lucha no había terminado. Debían encontrar una manera de equilibrar la protección del conocimiento con la necesidad de compartirlo para el beneficio de todos. Con esta nueva comprensión, Alina y Elías se embarcaron en una misión renovada. Se dedicaron a crear una red de guardianes modernos, personas comprometidas a proteger el conocimiento mientras trabajaban para compartirlo de manera responsable y ética. La tienda de antigüedades de Alina se convirtió en un punto focal para esta red, un lugar donde se reunían expertos, historiadores y curiosos, todos unidos por un objetivo común. El legado de los guardianes antiguos se mantuvo vivo, adaptado a los tiempos modernos, y Alina y Elías se convirtieron en los líderes de esta nueva era de guardianes. A lo largo de los años, enfrentaron muchos desafíos, pero su compromiso con la causa nunca flaqueó. A través de su trabajo, lograron honrar a los guardianes del pasado y asegurar un futuro en el que el conocimiento y la historia fueran protegidos y compartidos de manera justa. El archivo secreto, con todos sus misterios y tesoros, permaneció seguro bajo la montaña, un recordatorio eterno de la importancia del conocimiento y de la responsabilidad que conlleva protegerlo. Así, Alina y Elías encontraron su propósito y paz, sabiendo que habían contribuido a algo mucho más grande que ellos mismos, un legado que continuaría inspirando y guiando a las generaciones futuras. Hoy en día, Alina es una respetada historiadora y curadora de antigüedades, conocida tanto en círculos académicos como en la comunidad local. Después de su ardua lucha por proteger el legado de los guardianes y desentrañar los secretos del medallón y el manuscrito, Alina se ha dedicado a preservar y compartir el conocimiento histórico de manera responsable. La tienda de antigüedades que heredó de su abuela ha sido transformada en un vibrante centro de conocimiento y aprendizaje. Más que un simple comercio, el lugar se ha convertido en un espacio donde la historia cobra vida. Alina organiza exposiciones, talleres y charlas sobre diversos temas históricos, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la historia de artefactos antiguos. Alina también trabaja estrechamente con escuelas y universidades, ofreciendo programas educativos que inspiran a estudiantes de todas las edades. Ha desarrollado un currículum que combina la historia con actividades prácticas, permitiendo a los estudiantes interactuar con réplicas de artefactos y documentos históricos. Una parte significativa del tiempo de Alina está dedicada a la red de guardianes modernos que cofundó con Elías. Esta red está compuesta por historiadores, arqueólogos, académicos y entusiastas de la historia que comparten el objetivo común de proteger y divulgar el conocimiento de manera ética. La red organiza conferencias, publica investigaciones y trabaja en proyectos conjuntos para preservar sitios históricos y artefactos. Alina ha publicado varios libros y artículos sobre sus experiencias y descubrimientos. Sus obras son reconocidas por su rigor académico y su habilidad para hacer accesible la historia a un público amplio. Uno de sus libros más notables, El legado de los guardianes, Historia y responsabilidad, ha sido aclamado tanto por críticos como por lectores. En su vida personal, Alina ha encontrado un equilibrio entre su pasión por la historia y su bienestar. Ha cultivado una comunidad de amigos y colegas que comparten sus intereses y valores.
Aunque su vida sigue siendo ajetreada, se toma tiempo para disfrutar de actividades simples, como caminar por el campo, leer novelas históricas y pasar tiempo con su familia.